Bueno, estamos conmemorando el 50º aniversario del abrupto fin del proceso del gobierno de la Unidad Popular, la muerte del presidente Salvador Allende y el inicio de una larga, cruel dictadura cívico-militar. Hay que subrayar lo de cívico, porque durante mucho tiempo los civiles que estuvieron allí, que se enriquecieron y que disfrutaron de todas las prebendas del poder, pasaban piola y le echaban la culpa solo a los militares después que se acabó la dictadura. Y de hecho hasta hoy los civiles han pasado piola, hay muy pocos que han pagado algo de los crímenes que impulsaron, de los cuales fueron cómplices. También es cierto que los 60 más o menos militares condenados por crimen son nada en relación a los miles de tipos que participaron en las policías políticas, criminales, los asesinados, los torturados, las violadas, etc. Pero vamos a ver, el gobierno de la Unidad Popular, y no solo el gobierno, sino que el proceso que la victoria de la Unidad Popular denó, países unos cuantos, por lo menos desde los años, especialmente desde que de manera muy distorsionada la realización, la sed de reformas sociales en el pueblo chileno se desvió hacia un gobierno que hacía promesas muy izquierdas, la revolución en libertad, la recuperación del cobre para Chile. Por supuesto, lo hicieron de manera, no lo hicieron, o lo hicieron muy a media. Pero finalmente el gobierno de Frei no paró los procesos de radicalización social, sino que bajo el gobierno de Frei esos procesos siguieron. Las grandes demandas y manifestaciones, organizaciones como las masivas, las enfrentaron a balazos, y por tanto es un periodo que hay muchos muertos, estudiantes muertos y pobladores muertos especialmente. Y finalmente llegamos a la elección del año 70. La elección del 64 se había dado entre dos candidatos, Salvador Allende y Eduardo Frei, porque la derecha le había quitado su apoyo al candidato propio, que era Durán, del ala más derechista del Partido Radical, cuando todas las encuestas anunciaron que iba a ganar Allende. Y además se dio un fenómeno que llaman el naranjazo. Hubo una elección complementaria por la muerte de un senador, de un diputado socialista, y en una zona tradicionalmente de derecha, el ganador fue el diputado Naranjo, el candidato entonces Naranjo, que también era del Partido Socialista. Y entonces eso fue una tremenda señal de alarma para la derecha chilena. El resultado es que la derecha le quitó apoyo a su propio candidato. Durán siguió compitiendo hasta el final, pero ya estaba desahuciado como posible presidente. Y Frei recogió los votos propios y los votos de la derecha. Además, ha firmado con una fuerte campaña, millonaria campaña, que hoy día se sabe que fue financiada desde los Estados Unidos, con intervención directa de la CIA, porque todos los documentos ya estaban, o al menos los documentos de campaña del terror, radios, papeles pegados en la, que es muy tonta, pero que caló bastante del electorado chileno. Decían que iban a llegar los tanques rusos, que les iban a quitar las madres, los hijos, chicos, etc. El año elecciones del 70
configuró una coalición muy amplia de los dos partidos obreros, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y el candidato, después de muchas discusiones, fue Salvador, que iba por su cuarto intento presidencial. Nuevamente hubo la misma error, pero esta vez no caló como la vez anterior. Además, había otro fenómeno, no candidatos, sino tres. Está por la derecha, que había sido presidente antes de Frey, un gestor, gerente, hijo del presidente. Estaba por la democracia cristiana, Salvador Allende. Y ante la ola de la sociedad chilena, la democracia, al menos en el papel, un programa muy de izquierda. Ofrecían recuperar las riquezas naturales, especialmente el cobre, acelerar la reforma, bla, bla, bla. E incluso decían que la meta era el socialismo comunitario. Bueno, como producto de la elección, Salvador Allende sale elegido, pero no tiene mayoría absoluta, tiene mayoría relativa, que significa que le ganó por un punto y medio al segundo, que fue Jorge Alessandri de la derecha, y tercero quedó Tomic. Algunos dicen simplemente eso, pero no ven el cuadro completo. Tomic sacó muchos votos, pero sobre la base de un programa muy parecido al de la Unidad Popular. Sin embargo, el grueso de la democracia cristiana inmediatamente se empezó a hacer planes para oponerse al ascenso de la izquierda al gobierno. Antes de que Salvador Allende asumiera, hubo una serie de movimientos que ahora también se sabe, que fueron diseñados desde Washington para impedir que en Chile, una vez elegido democráticamente, que se reclamaba a sí mismo socialista y más, asumiera presidencia en el estado de la geopolítica del mundo. El mundo estaba dividido básicamente en dos. Una que la llevaba a Moscú, aunque ya había surgido la disidencia de Pekín en China, y el otro bloque que lo dirigía los Estados Unidos. Era importante también en Europa Occidental. Y todo el hemisferio occidental en que cae todo el continente americano, o sea, Latinoamérica, era el patio trasero de los Estados Unidos, y ellos no estaban dispuestos a permitir que les volviera a ocurrir la situación que llevó al surgimiento de Cuba, que había roto con el a construir una economía no capitalista. Hay esa famosa reunión que ahora, en que Nixon, los sionistas, con profesores de la CIA y de nacionales, Kissinger, dice chillar a la economía chilena. Es una serie de medidas. Una que cortarle todos los chiles. También toman medidas subversivas. Entre ellos apoyan a una derecha para que secuestren o asesinen en jefe del ejército que era partidario, se mantuviera neutral, que Allende asumiera la presidencia. La democracia cristiana era incapaz de en el Parlamento en ese momento por Alessandri, pero exigió que la Unidad Popular, que Salvador Allende firmara un protocolo de garantías constitucionales. Y ese protocolo de garantías constitucionales en realidad dejaba maniatado un tanto al gobierno,
respecto a su capacidad de impedir que impedir un rápido tránsito de la economía hacia el área social o socialista, garantizar en el fondo la propiedad privada y lo que ellos siempre llaman el Estado de Derecho. O sea, que la izquierda no pudiera controlar los mecanismos, los resortes de poder en el Estado, en especial la Fuerza Armada. De hecho, uno de los puntos de las garantías constitucionales era que el presidente de la República dejaba de ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada. En Chile, el presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Ese fue el único punto que la izquierda se negó a aceptar y la democracia cristiana tuvo que retroceder. Ahora, el gobierno de la Unidad Popular, algunos de los que estamos aquí lo conocimos, fue un gobierno que en muy pocos años hubo grandes cambios en el país. Algunos de esos cambios estaban en el programa de gobierno, que por una vez no fue papel mojado, sino que de verdad se empezó a cumplir. Pero muchos otros cambios en realidad fueron impulsados por la fuerza tremenda del movimiento de masas. Y yo diría que ahí hay tres cosas muy importantes. Hay una, en Chile, en el periodo 70-73, lo que hubo fue una revolución. Pero fue una revolución truncada, inacabada, porque fue una revolución que no fue capaz de darse una dirección revolucionaria realmente y de romper con las instituciones de la burguesía. Fue una revolución desarmada, no fue capaz de generar sus propias estructuras militares capaz de defender al gobierno o enfrentar una zona militar en serio. Pero tuvimos una verdadera revolución cultural, cuyos ecos se perciben incluso hoy día, a pesar de todo lo que intentaron para borrarla, se perciben en la creación literaria, en las canciones, etc. Un esfuerzo muy grande por llevar la alta cultura hacia el pueblo pobre marginado. Entonces hubo gira de artistas, y no solo de los artistas de protesta, por lugares donde nunca había llegado. Hubo el movimiento de las orquestas e infantiles. De hecho, uno de los que inició ese era músico, ahora no me acuerdo el nombre, de La Serena, que entiendo que no era militante, pero era simpatizante, claramente simpatizante izquierda. Lo fusilaron después del golpe de Estado. A ese punto les dolió este esfuerzo por llevar la música selecta a la gente que nunca había tenido acceso a eso. Bueno, después el otro punto importante fueron lo que hemos hablado antes, los embriones, no pasaron de ser eso, embriones de un poder obrero, popular, campesino, paralelo al Estado. Es decir, que podían tomar decisiones, dirigir parte de la producción y de la distribución sin tomar en cuenta a la burguesía ni a las instituciones del Estado. Y el tercer punto importante en esta revolución fue la cuestión económica. Se nacionalizó y sin pago, porque se calculó la utilidad abusiva que habían tenido las compañías mineras multinacionales, internacionales. Entonces se nacionalizó el cobre, el hierro, etc. La Unidad Popular en su programa tenía una lista de casi, un poquito menos, 100 empresas semimonopólicas, grandes empresas. Esas se expropiaron. Pero cuando vino el paro patronal de octubre, que intentó paralizar la economía chilena para cagar de hambre a los chilenos, y de esa manera que los chilenos se volcaran definitivamente a derribar el gobierno de Allende, lo que hicieron los trabajadores, auxiliados muchas veces de jóvenes, fue ocupar las empresas que habían sido paralizadas
volverlas a poner en producción y exigir la intervención desde el gobierno. Y ocupar también cadenas de distribución como supermercados que se habían sumado a esto. Y el paro fracasó, no pudo paralizar completamente la economía chilena. Fue un golpe muy duro para la economía chilena, pero no la pudo paralizar. Y entonces, como consecuencia de eso, en las últimas elecciones, que fueron las de marzo del 70, en que la coalición de derecha, el CODE, que incluía toda la derecha y esa cristiana, esperaba sacar una holgada mayoría para derrocar legalmente a Salvador Allende, no lo consiguió. Sacaron la mayoría, pero no, estaba lejos de ser la mayoría necesaria. Entiendo que era de 75%. Dos tercios en el Senado. Bueno. Solamente para hacer rápidamente un repaso, hay cosas que ya hemos dicho en conversatorios anteriores. La Unidad Popular ganó más o menos con un tercio de los votos. Pero en las elecciones siguientes, que eran municipales, no parlamentarias, 4 meses después más o menos, sacó la Unidad Popular más el pequeño Partido Socialista y presidente de Ampuero, que era la USOPO, sacaron más del 51%. Ahora, la izquierda siempre había tenido en elecciones municipales más cercanas a la gente, en las elecciones parlamentarias. Pero en elecciones estas de marzo sacó el 40 y tantos % de la izquierda. O sea, mucho más de lo que había sacado en la elección presidencial, a pesar de que para entonces la economía chilena estaba con serios problemas y había una polarización claro en la sociedad. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Hay cosas que la burguesía no podía tolerar. Una, porque más del 70% de todos los medios de producción estaban en manos del Estado y mucho ocupado directamente por sus trabajadores que las estaban gestionando. A veces, normalmente en acuerdo con los interventores del gobierno. Pero era este embrión de poder que amenazaba, si seguía desarrollándose, con poner en cuestión todo el Estado burgués chileno. Entre la amenaza al poder institucional y la amenaza a la propiedad privada en cuestión, al punto incluso la democracia cristiana, cuando se oponía a las intervenciones o a las expansiones, ya pidiendo que las empresas volvieran a sus dueños, pedía que las empresas cuidaran de sus trabajadores. Así era. Cosa que se olvidaron, por supuesto, después del golpe. Ante esta situación, las principales fuerzas de la izquierda se quedaron trabadas en ciertos mitos. Primero, que las Fuerzas Armadas chilenas eran completamente constitucionalistas, excepto algunas excepciones, y que iban a respetar la Constitución y las leyes. Segundo, que ahora, pasara lo que pasara, en Chile había una larga tradición democrática y que por tanto se iban a respetar derechos básicos. De hecho, esto llegó tan lejos que el Partido Comunista, ya producido el golpe, la Comisión Política Reunida, no se puso de acuerdo en sacar una declaración, porque dijeron que tenemos que esperar a ver si los militares disuelven el Congreso. Pensaban que iba a ser un golpe de Estado de estos tradicionales, blandos, en que el Congreso iba a seguir funcionando. O sea, definitivamente estaban fuera de la realidad. Ellos estaban prisioneros de sus mitos. La izquierda estalinista y reformista chilena estaba prisionera de los mitos que tenían. Porque además no es que habíamos tenido un siglo de democracia ininterrumpida. La verdad es que desde las últimas asonadas militares que llegaron a los años 30, habían pasado 40 años. O sea, poco
poco más de una generación. Y toda la historia de la República Chilena está jalonada de represión y masacre en contra de los trabajadores movilizados, de los jóvenes y del pueblo mapuche. Y es una gran ingenuidad, como mínimo, pensar que los militares, que la burguesía iba a respetar la institucionalidad cuando veía que todos sus privilegios estaban siendo amenazados y que iban a esperar que democráticamente, paso a paso, la clase de trabajadores, sus aliados populares, fueran implantando el socialismo. De hecho, es lo que menos querían, porque era muy mal ejemplo hasta entonces en todo el mundo. Los intentos de socialismo habían sido sobre todo estalinistas, sin ninguna democracia. Y Chile estaba abriendo como un camino distinto, por eso despertó tanta admiración y tanto interés en el resto del mundo. Por eso la solidaridad con la izquierda chilena, con la resistencia chilena, la condena a la dictadura fue tan fuerte en todas partes. Entonces la pregunta, ¿por qué tuvimos dictadura y no socialismo?, tiene mucho que ver con las incapacidades de la izquierda chilena para responder adecuadamente a este momento de gran crisis y polarización.